Hola a todos y bienvenidos a este último video que vamos a dedicar para el trabajo práctico de transformaciones lineales. En esta ocasión vamos a trabajar con los ejercicios que van del 17 al 22. En los mismos vamos a trabajar con lo que se llama representación matricial de una transformación lineal. Así que lo que vamos a hacer es un breve repaso de cómo se construyen estas matrices de representación matricial y cómo vamos a trabajar con ellas. Particularmente vamos a trabajar con el ejercicio 22 y después vamos a hacer unas observaciones de los ejercicios anteriores. Bien, ustedes en la teoría vieron el teorema que me permite relacionar una matriz con una transformación lineal. Y el teorema dice lo siguiente: si tenemos una transformación lineal que va de B en W, tenemos una base del espacio de partida, es decir, del espacio vectorial B, y tenemos una base B' del espacio de llegada. El teorema me dice que existe una matriz A de orden M por N, tal que al transformado de un vector B en la base B' lo puedo calcular como A por el vector B en la base B. Esta matriz A es la matriz de la transformación que va de B en B'. Lo pueden encontrar escrito así o lo pueden encontrar escrito con esta flechita. Es la matriz de representación de T de B en B'. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se arma o cómo es que está formada. Porque me pueden pedir que la arme yo o a partir de la matriz poder realizar algún cálculo, entonces necesito saber cómo está formada esa matriz. Por ejemplo, si tenemos la matriz de representación de la transformación lineal T de B en B', ¿cómo se arma esta matriz? Bueno, se toman los elementos de la base B y lo que hago es tomar el primer vector, al B1, lo transformo y a lo que me da lo paso a la base B' y escribo sus coeficientes como columna. Tomo al segundo vector de la base B, lo transformo, lo paso a la base B' y lo escribo como columna. Y así hasta el último elemento. Tomo el Bn, lo transformo, lo paso a la base B' y lo escribo como columna. Entonces, si yo tuviera que armarla, tengo que hacer eso. Tomar a cada elemento de la primera base, transformarlo y a lo que me da pasarlo a la base B' y escribirlo como columna. En el caso que ya me la den esta matriz, bueno, yo sé que esta matriz está formada de esta manera. Entonces yo acá tengo los coeficientes de los transformados de cada uno de los elementos de la base escrito en la base B'. Según lo que necesite es lo que voy a utilizar. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionan estas matrices. Por ejemplo, si yo tengo la matriz de representación que va de B en B', ¿esta qué hace? Esta toma un vector que está en la base B, es decir, toma un vector escrito en B y me devuelve el transformado de ese vector en la base B', es decir, el transformado sale en B'. Esta entra en B y sale en B'. Si yo tuviera, por ejemplo, la matriz, la T de C en B, ¿esta qué hace? Toma vectores escritos en la canónica, en la base C. Cuando hago el producto me devuelve el transformado de ese vector, pero ahora escrito en la base B, es decir, sale en B. Si por ejemplo tuviera la T de C en C, es decir, de la canónica del primer espacio a la canónica del segundo espacio, ¿qué hace? Toma vectores en la canónica del primer espacio. Cuando hago el producto matricial me devuelve el transformado de ese vector pero en la canónica del segundo espacio. Acá una observación. En el caso que la transformación vaya de B en B, es decir que W sea el mismo espacio vectorial que B, en lugar de escribir T de C en C, es decir, que va de la canónica a la canónica, se escribe solamente la T en C. ¿Por qué? Porque la canónica del espacio de partida y la de llegada es exactamente el mismo. Entonces se reduce a escribirlo como T en C, nada más. Recuerden, eso es únicamente si el espacio de partida y llegada son exactamente iguales. Si no, si esto es B y esto es W, tengo que escribir T de C en C, porque la canónica del primero no es la misma que la canónica del segundo espacio. Otro teorema que ustedes vieron, o mejor dicho con propiedades, es la relación entre las representaciones matriciales en una transformación lineal. Es decir, si yo tengo más de una representación matricial. Si tengo una transformación que va de B en W, supónganse que B1 y B2 son bases del espacio de partida y que B1' y B2' son bases del espacio de llegada, el del W. Lo que uno podría hacer es encontrar la representación de T de B1 en B1', teniendo como dato la T de B2 en B2'. ¿Cómo se haría? Bueno, fíjense, esta matriz ingresa vectores en B1 y los resultados, o sea, los transformados salen en B1'. En cambio, esta ingresan en la base B2 y salen escritos en la base B2'. Entonces lo que tengo que hacer es un cambio de base. Entonces, lo que uno hace es, como esta entra en B1, esta tiene que entrar en B1, entonces multiplico por esta matriz. Esta entra en B1, sale en B2, entra en B2, sale en B2', tengo que agregar esta otra matriz, entra en B2' y sale en B1', es decir, sale acá. Entonces me fijo, esta entra en B1 y este resultado final sale en B1', es decir, sale en B1'. Vamos a poner así, entra acá y sale acá. A veces uno cuando ya le agarra la mano es fácil escribir este producto.
Pero una manera de hacerlos con los famosos caminitos, y eso después lo eligen ustedes, lo escriben directamente como producto matricial o arman todo el caminito, eso es indistinto. Les muestro cómo sería el caminito. Para el caminito lo que yo procedo a hacer es lo siguiente. Supónganse que yo tengo como dato la T de B2 en B2'. Tengo esta. Entonces me pregunto qué hace. Dijimos que esta ingresa vectores en B2 y el resultado de los transformados me lo devuelve en B2'. Entra mi vector en B2, cuando lo multiplico por esta matriz, el resultado me devuelve el transformado ese vector en B2'. Eso es lo que yo tengo. Abajo escribo lo que me falta. Lo que me falta acá es esto. Es decir, me falta la T de B1 en B1'. Me pregunto qué hace esa. Esta toma vectores en B1 y me devuelve los transformados esos vectores en B1'. Es decir, ingreso un vector en B1 y me devuelve el transformado ese vector en B1'. Eso es lo que me falta. Entonces, lo que tengo arriba, lo que me falta abajo. Una vez que armo estas flechitas, cierro el caminito de esto. Fíjense que esta tiene que ir de B1 a B2. Entonces agrego la matriz de cambio de B1 a B2. De B1 a B2. Y completo el diagrama. Ahora tengo que completar esta parte. Esta parte va a ir de B2' a B1'. De B2' a B1'. Cuando quiero armar a esta, ¿qué hago? Hago el producto en ese sentido. Es decir, esta va a ser igual a esta matriz por esta matriz por esta matriz. Ustedes deciden cómo trabajar, si con el producto matricial directamente o armando este caminito. Bueno, para ilustrarles cómo vamos a trabajar con lo que estuvimos mirando recién, vamos a hacer el ejercicio 22 en forma casi completa. En el 22 tengo la matriz de T de B en B', que es esta que está acá, la representación matricial de la transformación lineal que va de R3 a R2 con respecto a las bases B y B'. Al decirme la representación matricial de T respecto a la base B y B', me está diciendo esto. Tengo la matriz de transformación de T de B en B'. Antes de comenzar a ver los incisos, la información que tengo acá para interpretar es esta. Entonces vamos a ver qué significa o cómo está armada esta matriz. Esta me dice que toma los elementos de la base B, es decir, toma el -1, 0, 1, lo transforma, lo pasa a B' y lo escribe como columnas. Toma al elemento 0, 2, menos 1, lo transforma, lo pasa a la base B' y lo escribe como columnas. Y al último, toma el -2, 0, 0, lo transforma y lo escribe en B'. Entonces, lo que tengo escrito acá en verde es la interpretación de lo que significa T de B en B'. Repito, toma el primer vector, el primero lo transforma, lo pasa a B', lo escribe como columna. Y los coeficientes que dan este vector es el -1, 1. Toma el segundo vector, al 0, 2, menos 1, lo transforma, lo pasa a B', lo escribe como columna, que serían estas coeficientes que están acá. Y lo mismo con el tercero. Esa sería la interpretación. Si me sirve lo uso y si no yo solamente estoy interpretando lo que significa lo que me está dando con el problema. Entonces, en el inciso A me dice calcular el transformado del 0, 2, menos 1 escrito en B' y luego encontrar el transformado del 0, 2, menos 1. Este ejercicio, al menos la primera parte, tengo dos maneras de realizarlo. La primera es la siguiente. Fíjense, yo tengo que averiguar el transformado del 0, 2, menos 1. Si observamos, es este vector que tengo acá. Me está pidiendo el transformado de este vector escrito en B'. Y si observamos un poquito mejor, el transformado de ese vector escrito en B' es la segunda columna de esta matriz. Entonces ya lo tenemos. Como el elemento este descubrimos que estaba en la base B, por la observación que dijimos recién, el transformado de este vector en la base B' sería la segunda columna de esta matriz, es decir, el vector -3, 7 medios. Y ahí ya estaría lo que nos piden. El vector de coordenadas del transformado de este en la base B' es el -3, 7 medios. Esa sería una manera. Supónganse que ustedes no se dan cuenta de que es la segunda columna de la matriz, o simplemente si este vector no hubiera sido uno de los que están acá. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos como información la T que va de B en B'. Entonces me pregunto qué hace esta. Esta toma un vector escrito en la base B y me devuelve el transformado de ese vector, pero escrito en la base B'. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que tengo y esto es lo que necesito. Acá voy a tildar, esto es lo que tengo y esto es lo que yo quiero. Entonces necesito a este vector, necesito el vector B en la base B. Mi vector B es el 0, 2, menos 1. Entonces me pregunto cuáles sean las coordenadas del vector 0, 2, menos 1, escritos en la base B. Si miramos, me tengo que preguntar, bueno, si yo este vector lo escribo como combinación lineal con los elementos de la base B, va a ser 0 por el primero, más 1 por el segundo, más 0 por el tercero. Es decir, que este vector no es otra cosa que el 0, 1, 0. Esto, ¿por qué me pasa? Porque está dentro de la base B. Si no, yo tengo que plantear la combinación lineal, encontrar el alfa, el beta y el gamma y reemplazarlo acá. Bueno, en este caso es sencillo. Entonces, el transformado de este vector en la base B' va a ser igual a mi matriz que me dan, es decir, la T de B en B', multiplicado por este vector que tengo acá.
Obviamente si hacemos la cuenta me va a dar este mismo. Bueno, ustedes fíjense ahí si lo hacen de la primera manera o de la segunda. Vamos a la segunda parte del enunciado. Me dice que tengo que calcular o hallar el transformado del 0,2 menos 1. Como tengo el transformado del 0,2 menos 1 en la base B', entonces lo que hago es recuperar el vector que tengo acá adentro. Si yo lo recupero, me va a quedar que lo de acá adentro, es decir, el transformado del 0,2 menos 1, es igual al primer escalar a menos 3 por el primer elemento de la base B', es decir, por el menos 1 menos 1, más 7 medios por el segundo elemento de la base, es decir, por el 0,2. Si hacen esta cuentita, les queda el vector 3,10. Entonces, lo que hicimos, como tengo el vector de coordenadas de ese transformado en la base B', lo que hago es recuperar el vector como hacíamos antes en cambio de base. Por lo tanto, el transformado de este vector es el 3,10. Y ahí ya estaríamos. Pasemos al inciso B. En el inciso B me dice hallar la matriz representación de T de B en C. Recuerden que lo que tengo como dato nada más es la T de B en B'. Entonces lo que vamos a hacernos es nuestro diagramita y vamos a ver cómo lo calculamos. Recuerden que comenzamos por lo que tengo. Lo que tengo es la T de B en B'. Me pregunto qué hace. Esta toma un vector escrito en la base B y me devuelve el transformado de ese vector escrito en B'. Y ahora hago lo mismo pero con lo que quiero averiguar, que es esta de acá. Entonces, la que yo quiero averiguar, tomo un vector en la base B y me devuelve el transformado de ese vector en la base C. Y ahora lo completo. Para completarlo, esta va de B en B. Fíjense lo que me pasa acá. De B en B no hace ningún cambio. Entonces, en definitiva, esta va a ser la identidad. No pierdan tiempo calculando esto. Me va a dar la identidad. Y la otra que tengo que poner es la de B' en C. Entonces, la que yo quiero averiguar, que es la T de B en C, va a ser igual a B' en C, que es la primera que aparece acá, multiplicado por la T de B en B', multiplicado por la identidad. Bien, acá poner o no la identidad es exactamente lo mismo, así que va a ser la B' en C por la T de B en B'. Bien, la T de B en B' es la matriz que a mí me dieron como información, esa la tengo. Y la B' en C no es otra cosa que a estos coeficientes escribirlos como columnas. Bueno, y haciendo el producto matricial obtenemos que la T de B en C va a ser esta matriz. Lo que me interesa a mí es ver cómo armamos el caminito. Recuerden, lo que tengo lo pongo arriba y lo que me falta lo pongo abajo y completo el diagrama. Siempre en el mismo sentido. Completo en sentido horario y multiplico en sentido antihorario. Bien, ahora en el C nos dice hallar T, su núcleo, imagen, dimensión y ecuación de ambos, dar una base para cada uno. Lo que me interesa es cómo encontrar a T. A ustedes les dejo para que calculen núcleo, imagen y la dimensión como hacíamos antes. Cuando me dice hallar T, lo que me está diciendo, bueno, esta transformación iba de R3 a R2. Entonces, al decirme hallar T, me está diciendo cuál es el transformado de un vector de R3, es decir, en qué se transforma, qué vector de R2 se transforma. Sería la expresión de la transformación lineal. Y para encontrar la expresión de la transformación lineal, vamos a hacer estos dos pasos. En primer lugar, vamos a encontrar T de C en C. Recuerden que esta T va de R3 a R2, por eso va a ser de la canónica de R3 a la canónica de R2. Luego vamos a multiplicar a esta matriz por un vector genérico de R3, escrito en la base canónica, y eso nos va a dar como resultado transformar ese vector genérico en la base canónica. Una vez que tengo el transformado del vector en la canónica, recupero el transformado del vector B. Y ya con eso tengo la transformación lineal. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, calcular T de C en C. Recuerden que en el problema teníamos como dato T de B en B' y recién calculamos T de B en C. Ustedes pueden trabajar con esto o con la que calcularon. Convengamos que para evitar errores de cuenta, si yo me equivoqué acá, voy a arrastrar el error. Entonces lo que vamos a hacer es usar la que yo tenía como dato. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, es indistinto. Entonces, vamos a buscar T de C en C. Recién dijimos, tengo la T de B en B'. Esta que hacía, tomaba vectores en B y me los devolvía transformando esos vectores en B'. Ahora, la que quiero calcular es la T de C en C. ¿Esta qué hace? Esta toma vectores en la base canónica y me devuelve los transformados de esos vectores escritos en la base canónica del espacio de llegada. Completo el diagrama, completo así y ahora me pregunto, esta va de C a B y esta va de B' a C. Hacemos el producto. La T de C en C va a ser esta por esta por esta. Bueno, lo que falta ahora es, a esta la tengo, la B' en C es lo que hicimos recién, a la vectora de B' lo escribimos como columna, y la de C en B es la inversa de la de B en C. Entonces, primero armo la de B en C y luego le calculo la inversa. Bien, las cuentas se las dejo a ustedes, pero la T de C en C les debería dar esta matriz. Bueno, ya tenemos la T de C en C. Quiero encontrar la transformación lineal. Entonces, ¿qué hago? A esta matriz la multiplico por un vector genérico del espacio de partida. Recuerden que era de R3. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. La T de C en C es esta matriz. Mi genérico de R3 va a ser un X y Z. Entonces me queda esto multiplicado por un X y Z. Si hacemos la cuenta filas por columna, me va a quedar este vector que tengo acá. Y esto es el transformado de B en la canónica. Me quedo con esta partecita. Como este es el transformado de B en la canónica, recupero el que tengo acá adentro.
Entonces va a ser este primer coeficiente, es decir, 2i más z, por el primer vector de la canónica de R2, es decir, por el 1, 0, más el segundo coeficiente por el segundo vector de la canónica de R2, es decir, por el 0, 1. Bueno, acá le cambié el colorcito para que ustedes vean que este es el de la canónica del espacio de llegada, es decir, de R2, porque nuestra t iba de R3 a R2. Entonces multiplicamos por el elemento de la canónica de R2. Haciendo este producto y sumando, llegamos a lo siguiente. Así que me queda que el transformado del x y z, que es mi vector b, es igual a todo esto que tengo acá. Fíjense que esta transformación toma un vector de R3 y lo que me devuelve como resultado es un vector de R2. Bueno, y ahora lo que les queda a ustedes es calcular núcleo e imagen, base y dimensión de esos mismos. Una observación antes de pasar al inciso que sigue. Como ya tengo la expresión de transformación lineal, al núcleo lo pueden calcular como hacían antes, es decir, usando la definición. Otra manera de hacerlo es utilizando la matriz, la de t de c en c. Recuerden que la definición, lo que yo tenía que ver era el conjunto formado por los vectores del espacio de partida, es decir, por los vectores de R3, tal que el transformado de ese vector me devolvía al vector nulo de R2. De esa manera ustedes buscaban el núcleo. Bueno, yo tengo la t de c en c. Pensar el transformado de un vector es pensar, si yo tengo el transformado de C en C, el tomar un vector escrito en la base canónica. Y eso me debería devolver el vector nulo escrito en la base canónica, es decir, el nulo en C. Entonces puedo resolver esto en forma matricial. Llevo la matriz ampliada y puedo calcularlo. Ustedes lo manejan con la definición o usando este producto matricial. Es indistinto. Lo mismo pasaría para la imagen. Bueno, y el último inciso me pide calcular el transformado del vector 2, 1, menos 1 en la base B'. Para hacer este ejercicio tienen varias maneras y que vamos a explorar a cada una de ellas y les dejo a ustedes para que hagan el cálculo. La primera opción sería usar la que me dan como dato, es decir, usar la t de b en b'. Esta, como tomo un vector escrito en la base b y me devuelve el resultado de la base b', es lo que yo quiero, pero necesito que el vector esté escrito en la base b. Entonces lo que hago, necesito al vector 2, 1, menos 1 escrito en la base b. Paso al vector a la base b, hago el producto con esta matriz y ya encuentro a esta. Otra manera sería utilizar la transformación lineal, es decir, el transformado de x y z. Calculo el transformado del 2, 1, menos 1 y el resultado que me da lo paso a la base b'. Y la última manera que quizás a mí se me ocurre es lo siguiente. A este vector lo puedo escribir en la canónica muy fácilmente, entonces puedo calcular la t de c en b' y ya podría calcular a esto. Es decir, calculo la t de c en b', al vector 2, 1, menos 1 lo paso a la base canónica, hago el producto con esta matriz y ya obtengo lo que me están pidiendo. Con cualquiera de los tres caminos que decida hacer, el transformado del vector les va a dar el menos 1 medio. Les dejo a ustedes para que ustedes decidan con cuál de las tres maneras lo pueden realizar. Bien, antes de terminar con el video, vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a las consignas y ya con eso pueden terminar todo el práctico. Por ejemplo, en el ejercicio 17 me dice encontrar la matriz asociada a cada una de las siguientes transformaciones lineales en las bases indicadas en cada caso. Por ejemplo, en el inciso A me da una transformación que va de R2 a R2, esta es la transformación, y me pide que la encuentre en la base canónica. Como la que menciona acá es solamente la base canónica, la que ustedes tienen que hacer es encontrar t en C. ¿Por qué en C y no de C en C? Porque t va de R2 a R2, el espacio es el mismo el de partida que el de llegada, por eso va a ser la t en C o es lo mismo que t de C en C. En el inciso B, esta va de P2 a R3 y ahora me da base B y base B'. Me da una base de P2 y una base de R3. La que me está pidiendo que arme acá es la T de B en B'. Recuerden, tomo los elementos de la base B, los transformo y los paso a la base B'. Y ahí armo esta matriz. En el 18 es similar, me da una transformación que va de M2 por 2 a M2 por 2 y la transformación de la matriz está dada por el transformado de A, B por A, donde B es una matriz fija. Si ustedes gustan, encuentren la forma de la transformación lineal, si no lo pueden trabajar así. Y me dice hallar la matriz de T respecto a la base canónica de M2 por 2. Me está pidiendo que calcule T en C, después que describa el núcleo y la imagen de esa transformación. En el ejercicio 19 me dice lo siguiente: si B es esta base, A1 es este vector, A2 este, A3 este, dice hallar la representación matricial respecto de la base canónica de la transformación lineal que aplica a los vectores de la base B en los vectores A1, A2, A3. Me está pidiendo que encuentre la matriz respecto a la base canónica, es decir, la T en C. Esta es la que me pide que encuentre. Les traduzco. Dice que aplica a los vectores de la base B en los vectores A1, A2, A3. Me está diciendo que el transformado del primer vector de la base es A1. El transformado del segundo vector de la base es A2
transformados y el transformado del tercer vector de la base, esas tres. Con eso pueden armar la T de B en C sin ningún inconveniente. Y con esa pueden calcular la T en C, por ejemplo. En el 20 dice la matriz de transformación respecto de la base B, con B es esta matriz. Y hallar la matriz de T respecto de la base B'. En este caso, como solamente me menciona a una sola base, me dice que esta matriz A es la matriz de transformación respecto de la base B. En realidad, esta A es la T de B en B, o la T en B. Y con esta me pide que calcule la T en B' o la T de B' en B'. Esta es la que me pide que calcule. Y esta es la que tengo como dato. Bueno, el 21 se va a parecer al ejercicio que resolvimos recién. Tengo la matriz de T de C en B. Tengo que calcular la T de B en C y calcular esto que tengo acá. Acá una aclaración que no la dije en el resumen, pero sí seguramente ustedes la vieron en la teoría. Antes, en cambio de base, por ejemplo, si tengo la de B en C, ustedes vieron que esta es la inversa de la de C en B. Pasaba eso. Bueno, en transformaciones lineales no. ¿Qué quiere decir? Que la T de C en B no es la inversa de la de T de B en C. Así que tengan cuidado con eso. Esto se da únicamente para matrices de cambio de base. Para matrices de transformación no. Así que tengan cuidado con ese detalle. Bueno, por acá dejamos. Recuerden, como siempre, cualquier duda que tengan, pregunten en los horarios de consulta. Nos encontramos en el próximo video.